¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. Y hoy nos toca hablar de esos tipos de padres en que somos o nos convertimos cuando tenemos hijos adolescentes que además practican un deporte. Y bueno, para empezar, tenemos por supuesto hoy a mi super experta Lice Piñate, porque ella es coach precisamente de familia y en el ámbito deportivo. Y bueno, más allá de yo hablar en esta oportunidad, yo voy a hacer a ver cuánta de eso que ella me diga me voy a sentir reflejada, porque estoy segura que alguno de esos tipos me he disfrazado yo en algún momento. A ver, Lice, cuéntanos, bienvenida a este momento, en este día de hoy que vamos a hablar de tipos de padres. Buenas, buenas. Mi querida Litben, ¿cómo estás tú también? Bueno, gracias. Y vamos a, como tú bien dices, tratar este tema que nos concierne a todos. Y sobre todo los que tenemos hijos deportistas. Y sobre todo si son de alto desempeño, competitivos. Entonces, quiero empezar comentando que nosotros siempre partimos de la base de que nosotros como padres hacemos las cosas desde el cariño, desde el amor. Muchas veces de forma inconsciente, muchas veces el resultado no es el esperado, pero siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, en este tipo de padres, las tipologías que podemos ver como en el deporte, lo importante es entender cuál va a ser nuestra función, cuál es la orientación que yo tengo como padre en el desempeño del deporte mío. Entonces, ¿quiero ser un facilitador o estoy siendo un inhibidor? Y de nuevo, muchas veces lo hacemos de forma inconsciente. Entonces son 7, las tipologías más, quizás más comunes, ¿verdad? O las que se pueden ver dentro y fuera de lo que es el terreno deportivo, ¿no? Entonces el primero que tenemos es ese padre chofer o taxista. Y tal cual como su nombre lo dice, es el que se encarga de llevar, buscar, recoger, es decir, es el taxista del joven. Él lleva y trae, como le dicen. Él lleva y trae, él lleva y trae. Entonces, no está muy involucrado en cómo es el deporte, lo que está sucediendo dentro del deporte de su hijo, pero sí le interesa que su hijo esté disfrutando, que su hijo sea feliz. Entonces él le facilita, obviamente, el transporte, que es tan importante, porque aparte si son competitivos, nosotros sabemos muy bien cuántas horas a la semana tienen que ir a práctica, si son torneos. Entonces ese papá que siempre está allí para llevar, para traer, incluso a todos los demás, vente, yo te hago el carpool, yo te busco, yo te traigo. Entonces esa es más Ok, o menos la función del padre chofer y taxista. muy bien, ya llevo un checklist. Vamos Yo a ver también. cuál es el segundo. El segundo tenemos, se le llama padre comprometido o padre involucrado. Entonces ese que está súper involucrado en cómo está funcionando el deporte, incluso en lo que es el club o la academia en el cual pertenece su hijo, ¿ok? Entonces están muy activos en lo que tiene que ver el funcionamiento del club, del equipo, de la academia. Entonces son los que participan en cualquier cosa. Mira, si necesitamos agarrar dinero o algo, entonces ellos son los primeros, los organizadores. ¿Qué pasa con este tipo de padre? Ojo aquí, porque suele suceder que estos padres se sobreinvolucran, ¿ok? Y la mayoría de las veces puede existir ahí una agenda como oculta, ¿no? ¿Y cuál es la agenda oculta? Conseguir un beneficio extra para mi hijo. Por ejemplo, aquí, mi hijo que juega al fútbol, aquí utilizan la forma de como el manager, ¿ok? El manager del equipo. Entonces es aquel que está en la comunicación entre el coach y los padres, el que tiene que hacer todo el papeleo, digamos. Y muchas veces, comienzan a involucrarse mucho incluso con el entrenador, con el director, con el dueño del equipo, para lograr así que le den un trato especial a su hijo. Y lamentablemente muchas veces lo logran, ¿no? Entonces,
Y Ojo sé que allí con estamos eso. hablando aquí, Lice, de ese tipo de padre que somos. Sin embargo, aquí quiero resaltar algo, que es importante que dependiendo de esta tipología y particularmente de este que se sobre involucra al padre, debemos también pensar desde el amor y desde la conciencia de lo que nos estás invitando hoy a analizar, es cómo eso repercute en nuestros hijos, porque probablemente ellos no se sienten cómodos, ellos no se sienten a gusto e incluso intimidados en que ese sea el papá, ese protagonista, el que siempre está ahí, el que como que el pimentón, pues como le decimos nosotros en criollito, es aquel que siempre quiere estar en todo y quizás el chamo o el atleta, el hijo o la hija no se sienten a gusto. Y yo creo que eso es como una bandera que tenemos que levantar, que es importante hacer como una pequeña reflexión. ¿Qué tanto quieren de verdad o qué tanto puedo permitir que mi hijo se sienta cómodo o mi hija estando yo en ese 100 o 130% involucrado en el deporte? Total. Ok, gracias a Dios no creo que soy tanto. Sí, una vez cree que desde la amabilidad o desde el servicio pueda contribuir al equipo, pero yo creo que no lo he hecho nunca desde mi autorreflexión aquí conversando en el podcast. No creo que me haya ido al extremo, así como para buscar esa agenda culta, porque no me gusta. Eso creo que no forma parte de lo que es la disciplina de cualquier deporte. A ver, entonces, ¿cuál es el tercero? Bueno, no, el cuarto. El cuarto, ahora tenemos el padre entrenador. Porque ya teníamos el primero que era el taxista, el comprometido. Ah, perdón, sí, tienes razón. El tercero, padre pesado o egocéntrico. ¿Ok? El padre pesado o egocéntrico es ese que se la pasa todo el día hablando de su hijo. Mi hijo es el mejor. Mi hijo es el centro del equipo, por ejemplo, en estos deportes de equipo. Gracias a que mi hijo está en la cancha, es que todo lo demás funciona. Y si no funciona, es porque los demás no colaboraron conmigo. Entonces, él no presiona directamente a su hijo, pero sí se la pasa hablando de las habilidades maravillosas que tiene su hijo, de la importancia que tiene él, de la prioridad que tiene su hijo dentro del equipo o dentro del deporte que está realizando. Y puede llegar a tener allí un efecto incluso de que el hijo o la hija se sienta inseguro, se sienta que no es suficiente, ¿okay? Porque mi papá, mi mamá, me ven tan arriba, tan importante, tan capaz de hacer todo y todos los días con la misma motivación y con el mismo empeño. Entonces el hijo hay muchas veces que siente que eso está muy lejos de su alcance. Entonces comienza ahí a sentirse, yo no soy suficiente, yo no soy lo suficientemente bueno con respecto a lo que mi papá o mi mamá piensan de mí. Entonces, ojo ahí también. Ahí también invito un poco a la reflexión desde qué expectativas tenemos nosotros de nuestros hijos y qué expectativas tienen ellos en relación al deporte que practican, ¿no? Yo creo que eso es bien importante que en algún punto, de hecho tú en estos días pusiste un post que me encantó, que hablaba, creo que era de eso, de preguntémosle por qué practican este deporte, qué les llama la atención, porque tiene que ver con eso. Nosotros podemos tener un mundo creado en nuestras cabezas que probablemente no está correlacionado con lo que ellos se ven de sí mismos y quizás tiene que ver con este tipo de padres y este comportamiento que hemos asumido nosotros de caras a ellos, ¿no? Ok, Total. entonces ahora sí vamos al cuarto. Ahora sí, ya me había adelantado. Tenemos el padre entrenador, tal cual, como su nombre lo dice. Ese es el que grita, el que dirige, el que corrige, incluso contradice las indicaciones del entrenador. Su actitud genera Nefasto, nefasto. y nefasto y están cada vez más allí, ¿no? A Más flor de presentes, piel. más vivos. A flor de piel. Entonces, ¿qué pasa? Con su actitud, él va a generar muchísima, primero, confusión, ¿ok? En el niño, sobre todo si son edades tempranas, formativas. El niño, ¿qué hace? El niño siempre quiere complacer a mamá y a papá. Entonces, claro, estoy en el medio de un partido, en el medio de un juego, en el medio de mi deporte. Y mi papá me está diciendo una cosa, mi entrenador me está diciendo otra. Entonces, lo usual es que cuando son pequeños, él va a ir hacia lo que le dice el papá. Entonces va a ir muy posiblemente en contra de lo que le está diciendo el entrenador. Eso le va a traer problemas con el entrenador. Ya cuando voy creciendo, que más bien me voy alejando de lo que dice mi papá, entonces voy a ir en contra de lo que dice mi papá. Y entonces eso me va a alejar también de mi papá. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, tratando de, quizás desde la buena intención de ayudar y aportar, porque hay muchos padres que quizás conocen mucho del deporte que está practicando su hijo, ¿verdad?
pero lo que no sabemos es lo que está sucediendo dentro de esa cancha, cuáles son las instrucciones que le dio el entrenador, qué es lo que está viendo el entrenador de ese partido, qué es lo que él quiere lograr, o incluso qué es lo que está viendo nuestro propio hijo dentro de la cancha. Y aquí yo tengo una anécdota que a nosotros nos sucedió con mi hijo. Él juega fútbol de nuevo, y entonces claro, ellos estaban dentro de la cancha, hicieron su jugada, no sé qué, nosotros grabamos todos los partidos y ellos siempre, mi esposo y mi hijo, lo ven al día siguiente, al final, para analizar lo que hicieron. Entonces en una oportunidad mi esposo le dice a mi hijo, mira, yo en esta jugada hubiese hecho esto. Y mi hijo dice, sí, papá, pero mi entrenador quería, el coach quería que yo hiciera esto otro, porque esa era la jugada que queríamos que pasara. Entonces mi esposo dijo, es verdad, tienes razón, yo no sé qué es lo que está pasando fuera de esa banca donde yo estoy, de esa grada, y tampoco sé lo que mi hijo está viendo, porque ellos van a tener que tomar sus decisiones. Entonces, mucho cuidado con esos padres entrenadores que, como bien dijimos, están súper presentes. De moda. Y muchas veces ni siquiera entienden nada del deporte, solamente que queda, bueno, me gustó porque lo veo, porque, ay, chévere, me involucré porque me encanta, y entonces empiezo yo también a dar instrucciones de lo que hubiese hecho, no hubiese hecho, y eso genera de nuevo muchísima confusión y muchísima presión e incomodidad. Así es, yo sé, y ahí me atrevo a compartir que el hecho que incluso cuando creemos sobrepasar las instrucciones de ese entrenador per se, eso genera una incoherencia para con nuestros hijos, que le hace sentir en algún momento o una rebeldía hacia nosotros o una rebeldía hacia ese equipo o hacia ese coach. Y eso, de alguna manera, insisto nuevamente, tenemos que pensar en cómo eso está perjudicando a nuestro hijo. Y al final podemos incluso decir, bueno, ¿y en qué momento me lo cambiaron? Porque tiene que ver con eso, con esa realidad que tú decías de cuando son pequeños quieren complacernos a nosotros, pero cuando van más allá y cuando ya son adolescentes y tienen sus propios criterios y se sienten además con su cuerpo y sus capacidades plenas para practicar el deporte, tenemos que entender que ellos también van a tener criterios y van a poder defenderse ante un entrenador o ante incluso nosotros mismos. Total, totalmente. Muy bien. Entonces, de nuevo, el Silvia. llamado a esa reflexión. ¿Qué quiero? ¿Cuál es el rol que yo quiero como padre? Yo quiero ayudarlo, yo quiero estar allí para apoyar, o estoy inhibiendo de alguna u otra forma la realización y el desempeño de ese deporte. Entonces, bueno, el padre número 5, ese padre competitivo o motivador, pero esa motivación que llaman la motivación tóxica, la motivación positiva, pero que va más allá, ¿no? Exagerada. Exagerada, exacerbada. Entonces ese padre que está tal cual, todo el tiempo diciéndole a su hijo, tú puedes, entrégalo todo, esfuérzate, deja la piel y más, ¿no? Trabaja, compite, tú puedes con todo esto. Primero, de nuevo, nos olvidamos que nuestro hijo todavía no es un jugador profesional, ¿ok? Ni está jugando en primera división, es decir, él está allí para disfrutar. Segundo, lo estamos de nuevo presionando para que todo el tiempo dé el 100%, y si no da ese 100%, entonces ok, hay algo malo en mí. Yo tengo que siempre estar motivado, yo tengo que siempre dar lo mejor de mí, yo tengo que siempre estar ahí en un 100%. Y eso no sucede en la vida, nosotros somos seres humanos y tal cual, sabemos que la vida es así. Un día vamos a estar súper motivados y vamos a ver el resultado en la cancha. Otro día quizás estamos motivados, pero no vemos ese resultado en la cancha. Y otro día quizás no estamos con las mismas energías o con las mismas ganas. Y eso forma parte también de lo que es la vida y forma parte de la aceptación y la humanización que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos como deportistas, ¿no? Y como seres. Entonces, este tipo de padres que son extra competitivos y extra motivadores, ellos pueden hacer que su hijo se centre mucho en la individualidad, en lo que es la competencia, en el triunfar a cualquier precio, sin enfocarse o sin darle la importancia a lo que es el proceso y a lo que es el día a día, lo que pueden ser las frustraciones, las pérdidas, los fracasos, ¿no? Que obviamente son parte diaria de un deportista. Y de la vida, adicionalmente. Y quiero además agregar en esto que esos padres que son así motivadores pierden muy fácil el equilibrio entre lo que efectivamente es el triunfo y el fracaso. Y una de las cosas que a mí me ha enseñado el transitar y el estar con mis hijos practicando un deporte como el que practican, es que hemos entendido que esto es un proceso
y que los fracasos y en los triunfos el amor no está en juego. O sea, yo no puedo porque el resultado de un partido, el resultado de un torneo, sea lo que le ayuden a ellos a estar bien, a sentirse bien, que el cariño de sus papás está en función a eso. Y yo creo que esa motivación va mucho más allá de lo que tú hablabas, de esas palabras, del estar siempre como que en alto. Yo creo que tiene que ver con entender que efectivamente humanizar a nuestros hijos y a todo aquel que querramos compartir ese espacio de satisfacción, de compromiso, de acompañamiento, tiene que ver con eso, de saber que hay días buenos y días malos, pero que el resultado también va a estar en función no solo del esfuerzo, sino también de tu mood, o sea, de cómo tú estás plantado hoy en esa cancha o en ese lugar donde tú estás dando lo mejor de ti, pero probablemente no tienes todos los factores dados para que el resultado sea favorable. Entonces creo que también es importante, me llama mucho la atención eso y desde el amor, querer siempre motivarlos, tenerlos en alto, también nos tiene que dar el foco de entender de que cuando se pierde también tenemos que mantenernos en silencio, porque si seguimos reclamando, no, que tú siempre puedes, que tú eres el mejor, que tú Ujú. das el 100%, y de repente el chamo va a decir, bueno, pero es que yo lo di hoy y no fue el resultado. Entonces es también aprender a esos minutos de silencio. Nosotros tenemos que respetar que hay emociones en ellos, en nosotros, y que también el silencio a veces es muy importante. Esos momentos de reflexión totalmente, y esos momentos de humildad y de saber, sí, yo quizás di el 100%, pero el otro dio un poco más. Así Entonces, es. es tal cual, esos momentos de frustración, de éxito, de fracaso, resignificar todos esos conceptos y también reflejarlos y acompañar a nuestros hijos para que lo vivan, ¿ok? No para que Correcto. lo oculten, sino para que lo vivan, lo transitan y lo sepan gestionar. Ok, el sexto tipo de padre, el padre tóxico o desmedido que también hay, bueno, pues a flor de piel. Es ese que no solamente se cree el entrenador, sino que aparte es el que avergüenza, ¿ok? Él avergüenza a su hijo. Él es ese que da gritos desde la grada, que desacredita al coach, que minimiza a los demás jugadores, que insulta al árbitro, ¿okay? Que se comporta de forma grosera con el rival, con el árbitro, con el coach, con los otros amigos y hasta con su propio hijo. ¿Okay? Ujú. De nuevo, este es el padre del que todo hijo, mientras va creciendo, mientras va tomando un poco más de conciencia, se va a Quiere avergonzar. huir, quiere huir. Auxilio, sáquenme de aquí. Huyo, no quiero que vengas más a mis juegos, no te quiero ver más, o incluso, sabes que ya yo no voy a jugar más este deporte, aunque lo ame y lo adore, yo no voy a jugar más esto porque me avergüenza demasiado, porque es demasiada presión, porque es un infierno. Así Entonces, es. a mí me pasó otra anécdota, fui a ver a mis sobrinos jugando de 8 años, y te estoy diciendo que uno de los papás gritando, insultando a su propio hijo, insultando al árbitro, que aparte el árbitro también era un muchachito, insultando al coach, o sea, con esa gritería, con grosería y todo. Entonces, ojo de nuevo, aquí yo no estoy facilitando para nada. Aquí más bien estoy inhibiendo, aquí más bien estoy haciendo un rechazo total a lo que es la práctica del deporte e incluso estoy aportando para que mi hijo abandone cualquier tipo de actividad deportiva. Y ese puede ser el peor de los errores que estemos cometiendo. Desde esa impulsividad, desde el querer ver al más allá de lo que probablemente esté en la capacidad, porque yo puedo hablar de este tipo de casos de papás que ven en sus hijos algo que no existe y de alguna manera entonces hacen que todos los demás tengan la culpa de que su hijo no brille. Distinto al egocentrista, tiene que ver con ese tóxico que ve algo que no existe y que genera esa culpa en los demás relacionada con eso, ¿no? Yo creo que ahí es importante nuevamente reflexionar y de caras a esto, bueno, ¿cuál es el séptimo? Porque yo creo que tenemos un poquito algunos de todos, pero tiene que haber algo que sea mejorcito, pues. Tal cual. El padre positivo, el padre ideal, el que queremos llegar, ¿ok? Ese es nuestra meta, ¿ok? Es ese padre más objetivo, más ecuánime, que sí tiene una palabra de ánimo, ¿verdad?
positiva para su hijo, pero está siendo realista también, ¿ok? Transmite esa ilusión por el deporte, pero no solamente se enfoca en lo que es el resultado, en ese éxito de lo que estábamos hablando, sino que también acompaña a su hijo a gestionar todas esas emociones desagradables que se sienten dentro del desempeño deportivo y buscarle. Mira, vamos a disfrutar del proceso, vamos a estar, a animar, a reforzar, ¿ok? Se preocupa, está involucrado, pero no está sobre involucrado. Entonces no es ese padre ecuánime, es ese padre que está allí, que apoya, que facilita, pero que no se pasa a esos otros extremos de los que ya habíamos hablado. Transmite entusiasmo sin presión, transmite esa motivación, busca impulsar la motivación intrínseca, acuérdate que existe motivación extrínseca e intrínseca, y busca ayudar, acompañar a ese hijo a buscar ese para qué y ese por qué realiza ese deporte. De manera que su fuerza, su ánimo venga de lo que él siente. Entonces, este es el tipo de padre al que todos deberíamos buscar ser. Apuntar. Y de nuevo, podemos tener un poquito de cada uno. Aquí la idea es reflexionar y partir de ese qué tipo de padre quiero ser yo con mi hijo, cómo lo quiero acompañar. Y de nuevo, ser esos padres que nuestros hijos realmente necesitan. Mil gracias, Lisette. Y este fue un espacio para compartir con ustedes, reflexionar y seguir adelante para construirnos y ser los padres que nuestros hijos necesitan. Un abrazo.